¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Amén, la Biblia es la palabra de Dios. Sí, es un libro que fue escrito por hombres, pero inspirado en el corazón de esos hombres por la presencia de Dios para dejarnos un mensaje eterno. Que con el paso de los años, este compendio de libros se fue haciendo este conjunto, ¿verdad? Para dejarnos una instrucción muy precisa. Y que este libro a lo largo de los años le ha dado sabiduría y instrucción a generación tras generación a lo largo de los años. Es un libro que se ha traducido en muchos idiomas, se ha tratado de destruir muchas veces, pero ha resistido a gobiernos, ha resistido a persecuciones, ha resistido a todos aquellos que han querido desaparecerlo. Y al día de hoy sigue produciéndose la Biblia como palabra de Dios. Pero la palabra de Dios también es la palabra de un rey. Y la palabra de un rey tiene autoridad. Y esta autoridad que tiene la Escritura, por ser la palabra de Dios, demanda de nosotros obediencia. La palabra de Dios es la palabra de un rey, y la palabra de un rey tiene autoridad. Y la palabra de Dios demanda de aquellos que la escuchan, demanda obediencia. Sí, entonces hay que acercarnos a ella con humildad y con obediencia para instruir nuestras vidas. Dice la Escritura, el propio salmista dice: lámpara a mis pies es tu palabra, me alumbra el camino para saber cómo andar en cada día de mi vida, ¿verdad? Entonces, pues es lo que hacemos cada domingo, estudiarla, orar y buscar algo de aplicación para nuestras vidas en ella. Amén. Vamos a pasar al mensaje. Hoy te quiero compartir, si me ponen por ahí el título, por favor. Vamos a hablar sobre un tema que le he puesto por nombre: restaurando al pecador. Restaurando al pecador. Vamos a orar y vamos a leer ahorita el libro de los Jueces, capítulo 6. Señor, nos ponemos en tus manos para hoy leer tu palabra, para que tu Espíritu hable a nuestro corazón. Hoy sabemos que tu presencia es la única que nos ayuda a poder comprender con el corazón y con el espíritu, que no se trata de la elocuencia del predicador, ni de la magistral exposición del que predica, sino más bien de tu espíritu hablándonos a nuestro corazón, Señor. Por eso hoy te pido que tú toques el corazón de todos los que estamos aquí para escuchar tu voz, ser animados, exhortados y sobre todo poder conocerte cada día más, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, restaurando al pecador. A lo largo de los años de la vida, cada vez que vamos avanzando en años, vamos a pasar por diferentes procesos. A lo largo de los años, tú y yo atravesamos por diferentes procesos. Procesos de rehabilitación por alguna cuestión médica, procesos de aceptar alguna pérdida, un cambio en nuestras vidas. Cada cierto año, dicen los especialistas, que enfrentamos una crisis de la edad. Hay diferentes procesos que enfrentamos tú y yo. Pero en la vida espiritual, en el caminar con Jesús, hay un proceso que es un proceso muy complejo, pero también es un proceso muy poderoso cuando entendemos cómo Dios obra en ese proceso, y ese proceso es el de restaurar a alguien que se ha alejado de Dios o que ha pecado. Es un proceso muy poderoso porque Dios obra de forma maravillosa a través de restaurar la vida de alguien, de un pecador, pero también es un proceso que requiere cierto entendimiento para entenderlo. Y yo quiero tomar como referencia el capítulo 6 del libro de los Jueces, donde nos dice la Escritura que el pueblo de Israel pecó delante de Dios. En otras palabras, dice que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Pero fíjate bien, un versículo antes de pasar al capítulo 6 de Jueces, si traes tu Biblia en el celular o tu Biblia de papel, en el último versículo del capítulo 5, la palabra de Dios dice: después hubo paz en la tierra durante 40 años, punto. Ese es el último versículo del capítulo 5, 40 años de paz. Pero el capítulo 6 inicia con un cambio de temporada, donde el pecado irrumpe la vida del pueblo de Israel y trae un proceso y un cambio radical después de haber tenido 40 años de paz. Fíjate lo que dice: hubo paz en la tierra durante 40 años. Termina el capítulo 5.
Capítulo 6 comienza diciendo: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. La Biblia continúa diciendo que los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en el territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Después de 40 años de paz, el pecado irrumpe en la vida del pueblo de Israel. Y el verso 1 del capítulo 6 dice que los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. ¿Qué es el pecado y qué es esto que hacemos delante de Dios que la Biblia llama que es incorrecto? Este pasaje nos dice que los ojos de Dios están puestos sobre todas las personas del mundo. Los ojos de Dios están puestos sobre la humanidad. Y Dios demanda, fíjate bien, Dios demanda de las personas que se comporten de una forma digna de ser criaturas de Dios. Hay un estándar de moral, hay un estándar de conducta que Dios espera que tengamos todos los seres humanos. Esto es lo que estoy diciendo. Los ojos de Dios están puestos sobre todos y todo lo que hacemos nosotros está delante de Dios. Dios es perfecto, Dios es santo, y Él espera que tú y yo vivamos dentro de una medida de moralidad y de conducta digna de Dios que nos está observando todo el tiempo. La Biblia deja una serie de conductas sobre las cuales tú y yo tenemos que aprender a vivir. El pecado es todo aquello que te saca del propósito y de la voluntad de Dios para tu vida. ¿Qué es pecado? Pecado es toda la conducta, todo hábito que te saca o te desvía del propósito de Dios para tu vida. La palabra pecado en la Biblia se utiliza para describir una flecha que ha sido lanzada hacia un objetivo y esa flecha se desvía. Básicamente, pecado es no dar en el blanco, no llegar al propósito, no mantener una línea hacia el propósito de Dios para tu vida. La Biblia dice que los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. En base a este primer versículo surgen algunas preguntas. ¿Qué es lo que hace Dios cuando uno de sus hijos peca? ¿Qué es lo que hace Dios cuando tú y yo fallamos delante de Él? ¿Cómo reacciona Dios ante eso? Muchas veces podemos llegar a creer que si pecamos o si fallamos, Dios se enoja, Dios se mueve de nuestra vida y dice, pues tú pecaste, ahora sí que arréglatelas como tú puedas. Como que el pecado vence a Dios. Si nosotros pecamos, parece que Dios dice, chihuahua, ¿verdad? Yo te rescaté dando la vida de mi Hijo Jesucristo, pero ahora que tú pecaste, pues ya no puedo hacer nada, ahora tienes que vivir en esa condición, ¿verdad? Y este pasaje es muy interesante porque dice que Dios los entregó a los madianitas. Parece que el pasaje nos está diciendo que Dios, como el pueblo de Israel pecó, Dios los entregó a sus enemigos para que los destruyeran. Pero esa es una interpretación muy simple de este versículo, porque no es así de sencillo. Surgen algunas preguntas sobre esto. ¿Cómo responde Dios cuando sus hijos hacen lo malo o se apartan de Él? ¿Qué es lo que va a hacer Dios al ver que su pueblo estaba haciendo lo malo? Este pueblo llamado Israel fue el mismo pueblo que Dios liberó de la esclavitud de Egipto. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Es el pueblo de Israel que Dios sacó de Egipto, que venció al faraón, mandó las plagas, señales milagrosas. Es este mismo pueblo que Dios hizo todo para sacarlo de Egipto, ¿verdad? Y parece que este pueblo estaba queriendo regresar otra vez a una especie de esclavitud.
¿Qué va a hacer Dios cuando ve que su pueblo está haciendo lo malo, adorando dioses falsos, adorando ídolos, haciendo lo que es malo delante de sus ojos? Este pueblo que Él rescató con su poder y que tanto ha amado se ha desviado del camino. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Se va a quedar con los brazos cruzados? ¿Se queda el Señor de brazos cruzados ante nuestra rebeldía y nuestro pecado? ¿Deja el Señor que el pecado gane y solo se hace a un lado para que las personas sigan esclavizadas? Qué interesante es ver la Biblia y observar cómo es la conducta del ser humano. Fíjate bien, este pueblo llamado Israel, ¿de dónde lo sacó Dios? ¿De dónde lo liberó? De Egipto. Lo liberó con su poder, con grandes manifestaciones. Lo pasó por el desierto y lo llevó a una tierra prometida. Lo sacó de esclavitud para darle una tierra de posesión para él. Pero este pueblo llamado Israel constantemente se olvidaba de eso. Y parece que constantemente quería volverse esclavo de otras cosas. Muy similar a lo que pasa hoy con algunos cristianos. El Señor Jesús en la cruz del Calvario nos otorga libertad, vida eterna, perdona nuestros pecados y nos hace libres para poder tener una vida en plenitud. ¿Sí creemos eso? Cristo hace eso por nosotros, amén. Pero parece que nos comportamos con el pueblo de Israel muchas veces queriendo volver otra vez a la esclavitud. Cristo nos libera, venimos al Señor, experimentamos libertad, confesamos nuestras faltas, hay arrepentimiento y en algún momento de nuestras vidas parece que queremos volver otra vez a la esclavitud y es donde preguntamos, ¿qué va a hacer Dios entonces? ¿Qué hace Dios en una condición así? Fíjate lo que dice la palabra en Juan 3:16. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que muriera por nosotros. Y los que creyéramos en Él no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Romanos 5:8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Si tú eres un hijo de Dios, tu libertad le costó la vida a Jesús en la cruz del Calvario. ¿Sí? ¿Tiene sentido esto? Tu libertad le costó la vida a Jesús en la cruz del Calvario. Ahora yo te voy a decir, ¿tú crees que Dios se va a quedar de brazos cruzados? Cuando tú te apartas de Dios, cuando tú pecas, Dios se va a quedar de brazos cruzados diciendo que te amó de tal forma, te amó con tanta intensidad, que envió a su único Hijo a morir por ti en la cruz del Calvario, derramar su sangre para que tú tuvieras libertad. ¿Y tú crees que Dios, cuando tú pecas, se va a quedar de brazos cruzados? No. Dios te va a meter en un proceso de restauración de tu pecado. Los que estamos en Cristo no padecemos el castigo del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo lo pagó por nosotros. Fíjate bien, si tú pecas, no hay castigo, porque Cristo lo pagó por ti en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué hay, pastor? Lo que hay no es castigo, sino más bien un proceso de perfeccionamiento y de restauración por el pecado. Dios no se va a quedar de brazos cruzados cuando tú persistes en volverte esclavo de un hábito, alcoholismo, pornografía, adulterio, fornicación, mentira, robo, maldicencia. Si tú quieres otra vez volverte esclavo de eso, cuando Jesús ya te liberó una primera vez, déjame decirte que Dios no se va a quedar con brazos cruzados. Y si es necesario, en su infinita gracia, en su infinito amor, Dios te va a entregar al enemigo para que te zarandee, no para matarte, no para aniquilarte, sino para procesarte en un proceso de restauración de tu vida, porque Dios no se va a quedar de brazos cruzados. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? El enemigo nos engaña y nos hace creer que si pecamos Dios nos va a castigar y el proceso lo confundimos con castigo, pero Dios no nos puede castigar porque el castigo que tú y yo merecíamos ya lo cargó Jesucristo en la cruz del Calvario. No podemos ser castigados porque Jesús llevó ese castigo. Entonces, ¿qué padecemos cuando pecamos? Entramos en un proceso de perfeccionamiento, de restauración en medio del pecado. Por eso dice, y yo quiero leerte el Jueces capítulo 6, verso 1. Quiero leerte este verso de otra forma. Fíjate cómo lo voy a leer. Los israelitas se olvidaron de Dios. Se olvidaron de dónde los sacó.
Los israelitas dejaron de tenerle temor al Señor, se olvidaron de que Él los había sacado de Egipto de ser esclavos. Los israelitas le dieron la espalda a Dios. Rechazaron abiertamente el gobierno de Dios los israelitas. Hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Sacrificaron sus hijos a los dioses falsos, sacrificaban a sus hijos delante de Moloch, sacrificaban ofrendas, levantaron postes a la diosa Acera, levantaron estatuas a los dioses falsos. Los israelitas se olvidaron de Dios e hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Pero Dios los amó tanto que permitió que los madianitas vinieran y los sacudieran para que entonces su pueblo pudiera volver a Él otra vez. ¿Tiene sentido ese versículo ahora? Si lo leemos de forma superficial, podemos leer, ¡ay, qué Dios tan malo! Los entregó a los enemigos del Señor, ¿verdad? Pues no que los ama tanto, claro. Pero tú y yo, déjame decirte, tú y yo no entendemos muchas veces lo que es el amor. No entendemos, y a nuestros ojos humanistas, a nuestros ojos sumamente terrenales, Jueces 6, capítulo 1, no encontramos un rasgo de amor. Pero cuando entendemos el amor de Dios y entendemos que el amor perfecto siempre proviene de Dios, entonces podemos leer Jueces 6:1 de la siguiente manera: Dios amó tanto a la nación de Israel que aunque se desviaron, Él los metió en un proceso de restauración, que aunque les iba a doler y los iba a sacudir, era un proceso necesario para que ellos volvieran otra vez a los pies del Señor. Y déjame decirte, amada iglesia, que tú y yo en algún momento necesitaremos pasar por este proceso. Dios no se va a quedar de brazos cruzados. ¿Tú crees que tú le costaste la vida a su hijo? ¿Tú crees que te va a dejar ir a la primera? ¿Tú crees que Dios se va a quedar de brazos cruzados cuando tú dices, Señor, qué bueno que me rescataste de mi antigua naturaleza, pero ahora quiero volver a ser esclavo de este hábito, del rencor, de la amargura, o quiero volver otra vez a ser esclavo? Dice el Señor, no, yo di a mi hijo por ti una sola vez. Es tan poderoso lo que mi hijo hizo por ti en la cruz del Calvario, que yo no te voy a dejar volver a ser esclavo de algo que yo te liberé. Mejor te voy a pasar en un proceso de restauración para que vuelvas otra vez donde yo te quiero, cerca de mi corazón. Este es un proceso perfecto. Este es un proceso perfecto. No es cualquier clase de proceso. No es un proceso humano. No es un proceso que podamos llegar a entender de forma humana. Este es un proceso perfecto. Porque el versículo 1 de Jueces 6, si me lo pueden poner por favor, ahí dice la cantidad de años que Dios los entregó. ¿Cuántos años los entregó? 7 años. Y el 7 en la Biblia significa perfección. Dios los metió en un proceso de restauración perfecto. Lo que necesitaban, lo que ellos requerían para extraerles el pecado del corazón. Eso es lo que Dios empieza a hacer con el pueblo de Israel. Y es lo que hace cuando sus hijos pecan, los mete en un proceso de restauración por el pecado. El pecado aquí es representado con los madianitas. Dice la Escritura que los madianitas eran tan crueles que hicieron que el pueblo de Israel se fuera a vivir literalmente dentro de hoyos que excavaron en las montañas. Fíjate, de ser dueños de una extensión territorial, de ser el pueblo elegido de Dios, de ser los hijos de Dios y ver la prosperidad y la mano de Dios sobre sus vidas y ver cómo los gigantes, ¿verdad?, se rendían a ellos y de vencer ejércitos. De un momento de ese pasaron después a ser un pueblo que hacía hoyos en las montañas para meterse a vivir básicamente en las alcantarillas. Y déjame decirte, el pecado es sumamente agresivo. No es una cuestión únicamente moral. No, el pecado no solamente es no hagas esto, si haces esto, deja eso, toma aquello. No es una cuestión meramente de la moralidad. El pecado es algo tan venenoso que afecta tu mente, tu corazón, tu espíritu, pero sobre todo el pecado tiene el deseo de romper tu relación con Dios. Es lo que quiere hacer el pecado. El pecado quiere romper tu relación con Dios, quiere afectar tu intimidad con el Señor. El pecado es tan agresivo y dice el verso 2, los madianitas, ¿verdad?, así como el pecado, eran tan crueles que a los israelitas los hicieron básicamente hacer hoyos y meterse a vivir dentro de las cuevas, de vivir en prosperidad en una ciudad, de ser los hijos de un rey y el ejército más reconocido de la zona, pasaron a ser un pueblo que vivía en las alcantarillas literalmente. Y déjame decirte,
Si tú practicas el pecado sobre tu vida, tú eres una persona que no está disfrutando lo que Dios tiene para ti. Y tú eres un hijo de Dios que en lugar de estar en la mesa del rey, el pecado te tiene viviendo dentro de un hoyo como en una alcantarilla. Pero tú no fuiste diseñado para vivir de esa manera. Tú no fuiste diseñado para vivir dentro de un hoyo, de una alcantarilla, dentro de un hueco, de una cueva. Tú no fuiste diseñado para vivir ahí. Tú fuiste creado, rescatado y redimido por Cristo para ocupar un lugar privilegiado en la mesa del rey. Pero el pecado es tan cruel que te ha hecho sentir que estás viviendo dentro de una cueva, de un hoyo debajo de una tierra. Encontramos una de las consecuencias del pecado en la vida de una persona. Dice que cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, verso 3, ¿podemos ponerlo por favor? Verso 3, cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, que dice ahí, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Los israelitas a escondidas, porque más adelante dice que Gedeón a escondidas estaba trillando el trigo, porque lo que hacía el agricultor era tomar con un trinche, tomaba el montón de trigo y cuando había una brisa fuerte, el agricultor lo aventaba, el trigo, para que la brisa separara la gavilla, la hojita, de la semilla del trigo. Pero los madianitas eran tan crueles que Gedeón tenía que estar escondido en una especie de granero, ¿verdad? Donde no había ni viento ni nada. Dice que Gedeón estaba ahí escondido, despacito, ¿verdad? Trillando el trigo, porque donde los madianitas vinieran, les iban a robar toda la cosecha. Y Gedeón estaba escondido adentro de una especie de granero, haciendo lo que tenía que hacer afuera, lo estaba haciendo escondido. Porque el enemigo lo que hace y el pecado lo que hace es empezar a tener una vida en oculto, una especie de vida en temor y en oculto. Pero eran tan crueles que cada vez que cosechaban el trigo, cada vez que cosechaban la uva, cada vez que las crías de borregos tenían, que los borregos tenían crías, cada vez que había alimento, cosecha y animales, venía el enemigo y ¿qué hacía? Se los llevaba y los estaba matando de hambre. Porque ¿sabes qué es lo que hace el pecado en la vida de una persona? El pecado no te va a dejar prosperar. El pecado no te va a dejar prosperar. Podrás crecer, quizá tú dices, no, pues, ¿y sabes cuál es uno de los engaños más feos del pecado? Que cuando una persona peca, lo primero que piensa la persona después de pecar, y esto creo, este mensaje creo que es muy pensado en hijos de Dios, en gente que conoce al Señor. Pero cada vez que un cristiano peca, comete el pecado, pasan los días y las semanas, ¿y qué piensa el cristiano? Dice, caray, no me pasó nada. Entonces, o agarré a Dios medio distraído, o quizá a Dios no le importa mucho mi pecado, ¿y qué hace otra vez? Vuelve a hacerlo. Pero lo que no se da cuenta es que eso que está cultivando en su vida de pecado no lo va a dejar prosperar. Dices, ay, pero tengo bien hartos años con este pecado y no me ha ido tan mal. Creo que hasta económicamente me ha ido mejor. Estos últimos años que he estado con esta condición de pecado, ¿verdad? No me ha ido tan mal. Ese es un engaño, porque el enemigo puede darte una fachada para que tú pienses que no te está haciendo nada. Pero tu alma no va a prosperar mientras tú sigas viviendo en pecado. No va a prosperar tu alma, no vas a encontrar la plenitud y la satisfacción que Cristo nos ofrece. El pecado produce ansiedad, el pecado produce confusión, el pecado produce estancamiento espiritual, el pecado rompe tu relación con Dios, el pecado te estanca espiritual y emocionalmente y definitivamente no vas a prosperar, porque así como los madianitas eran crueles y cada vez que había fruto llegaban y se lo robaban, el pecado hace lo mismo sobre la vida de una persona, no te va a dejar prosperar. Y en el momento que venga a asomarse a tu vida una especie de fruto sobre tu vida, el enemigo va a llegar y se lo va a robar, porque ningún alma que mantiene el pecado en oculto, su vida prosperará.
Tú puedes gastar mucho tiempo en cursos de sanidad interior. Tú puedes gastar mucho tiempo no sé, quizás hasta en oración. Puedes pasar mucho tiempo leyendo la Biblia. Puedes invertir en cosas, ¿verdad?, para crecer espiritualmente. Pero si tú no confiesas tu pecado, te arrepientes y te apartas de él, tú no vas a prosperar. No vas a prosperar. Así es lo que nos está diciendo la Escritura. Sembraban y les robaban, cosechaban y les robaban, tenían cría los animales y les robaban. Por eso tenemos a muchos cristianos estancados espiritualmente. Tenemos a muchos hijos de Dios estancados, donde parece que el fruto cada vez que aparece en sus vidas les es robado por el enemigo. Muchas veces también en la economía, déjame decirte. A veces la economía también sufre los estragos del pecado y no hay prosperidad, ni económica, ni emocional, ni espiritual. El matrimonio no avanza, la paz en el hogar no se manifiesta, la paz que Cristo prometió no aparece, nuestra alma no se siente plena, alcanzamos cosas y no nos sentimos satisfechos, no alcanzamos esa plenitud porque el que oculta el pecado no va a prosperar. Claro, el diablo y el pecado te van a hacer creer que sí, que Dios no se está dando cuenta, pero la palabra de Dios dice algo bien importante y fue algo que me inspiró esta semana para hacer este mensaje, porque fue una palabra que me movió mucho el corazón mientras estaba teniendo un devocional en la semana. Y la palabra de Dios dice: no se engañen, hermanos, Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser engañado. Tú puedes llegar a creer que lo engañas y que medio haces tonto a Dios, pero la Biblia dice: no te engañes, Dios no puede ser engañado. Lo que siembras, tarde o temprano lo vas a cosechar, sí o sí. Así es un principio de vida. Dios no puede ser engañado y lo que tú siembras vas a cosechar. El que siembra para la carne, de la carne va a cosechar. El que siembra del espíritu cosechará. Si tú estás sembrando en el pecado, es lo que tú vas a sembrar para tu vida. Quizá no veas las consecuencias a primera instancia, quizá tú veas que no te está pasando nada, pero Dios no puede ser engañado. Y si tú sigues cosechando eso, tarde o temprano, si tú sigues sembrando eso, tarde o temprano tú vas a cosechar de eso que tú estás sembrando. Puede ser mañana, puede ser dentro de 10 o 20 años, pero tú vas a cosechar. Y se lo está predicando un pecador. Se lo está predicando un pecador que tiene historia, que tiene vida pasada, y que sabe lo que es sembrar para la carne y cosechar. Ya en Cristo hay propósito. Los que estamos en Cristo, todo obra para bien, amén. No hay castigo, hay proceso de restauración, que es diferente, ¿sí? Se lo está predicando a alguien que en su tiempo sembró para la carne y ya en Cristo pues vino el fruto, tarde o temprano. Pero ahora en Cristo es diferente, pero es un principio de vida que yo quiero dejarle en su corazón. Dios no puede ser engañado. No nos engañemos nosotros mismos. Dios no puede ser engañado. No podemos mentirle a Dios. Pero Dios no se va a quedar de brazos cruzados. El Señor Jesús te ama tanto, que está dispuesto a entregarte por un tiempo para ser zarandeado, sabiendo que ese proceso te va a volver otra vez a sus pies. Es lo que nos está diciendo la Escritura. Ese es el proceso del pecador. Jueces capítulo 6, verso 7 continúa diciendo que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, y en el verso 7 dice: cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta. No dice el nombre del profeta, no nos dice qué profeta fue. Es un profeta anónimo que les trajo palabra, ¿sí? En medio del clamor les trajo palabra y les dijo: pueblo de Israel, esto dice el Señor Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Fíjate lo que le dice el profeta al pueblo de Israel. Básicamente el profeta viene y le dice: pueblo de Israel, Dios te sacó de esclavitud de Egipto. Dios hizo maravillas y grandes prodigios para que Faraón te dejara salir de esa esclavitud. Y ahora tú quieres volver a ser esclavo de los madianitas, de los dioses falsos. Dice: no. Una de las cosas que tenemos que recordar en nuestra restauración del pecado es cuando tú estás
en un pecado, cuando tú sabes que hay un hábito de pecado en tu vida, lo primero que tenemos que hacer es clamar a Dios. Dice que el pueblo de Israel, cuando se encontró en esos hoyos, en las cuevas, dice, entonces los israelitas clamaron al Señor. Y este es el primer paso para empezar a salir de un hábito pecaminoso. Primero, clamar a Dios. Es decir, el pecado no lo vas a poder vencer tú solo. Te va a hacer creer que sí. Es más, te va a dejar que tengas el control por algunos meses. Te va a dejar que tengas el control hasta por unas semanas. Puede ser hasta por años. Pero tarde o temprano va a volver a aparecer para que no lo saques de tu vida. Porque te va a hacer creer que tú puedes acabarlo con tus propias fuerzas. Pero el primer recurso para acabar con el pecado es clamar al Señor, diciéndole: Señor, saca este pecado de mi corazón, transforma mi corazón. No se puede terminar con un hábito de pecado si no nos tomamos un tiempo de clamor al Señor para una transformación de nuestro corazón. Pero el pecado te va a engañar, te va a hacer creer que tú puedes solo. Lo primero es el clamor a Dios. Lo segundo es recordar lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario, de dónde Dios te ha sacado y que Jesús promete darnos libertad y vida plena, ¿sí? Y que Dios no nos sacó de Egipto para entonces buscar otro faraón al cual someternos. Por eso el profeta le dice: pueblo de Israel, recuerda de dónde te sacó el Señor. Recuerda todo lo que Dios hizo por ti. Para nosotros, ¿cómo aplica eso? Pues el mensaje para nosotros hoy es: recuerda lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Recuerda que Cristo te dio libertad y vida nueva al morir y resucitar en la cruz del Calvario. No vuelvas a buscar otro faraón al cual someterte. No busques otro faraón, otro hábito destructivo para someterte a él. Recuerda de dónde te sacó el Señor. Eso les dice el profeta. Continúa diciendo el verso 10: te dije, yo soy el Señor tu Dios, no debes rendir culto a los dioses de los amorreos, no en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. Aquí está la otra cuestión. La primera, para salir del pecado hay que clamar al Señor. Necesitamos clamar al Señor para que saque el pecado de nuestras vidas. Segundo, reconocer el Evangelio, lo que Jesús hizo por nosotros, de dónde nos sacó, de dónde nos liberó, y que no nos sacó el Señor de esclavitud para buscar otro faraón al cual someternos. Y tercero, dice, pero no me hiciste caso. Lo tercero es, tienes que volverte responsable por tus propias decisiones. Nadie va a poder salir del pecado si le anda echando la culpa a medio mundo de por qué está viviendo lo que está viviendo. Es que yo soy así porque no me dieron. Es que yo tengo esto porque me dieron de más, porque me dieron de menos, porque mi mamá no estuvo, porque mi papá no estuvo, porque ese día que nací estaba bien nublado, ¿verdad? Y es que yo nací el día de no sé qué, ¿verdad? Y ese cuando yo estaba chiquito, mi mamá me consagró ahí a no sé qué cosa, ¿verdad? Y no. Hay momentos de tu vida, escúchame bien, donde Dios dice: lo primero tienes que hacerte responsable. Y decir: sí, Señor, yo he tomado la decisión de cometer esta falta, Señor, es mi responsabilidad, Señor. Y el Señor dice: ven, pongámonos a cuentas. Y ponerse a cuentas es volverte responsable. El pueblo de Israel clamó y le clamaba a Dios: Señor, los madianitas, Señor, los madianitas, Señor, los madianitas. ¿Y qué le dijo Dios a través del profeta? No, es tu responsabilidad. Tú llegaste a este punto por tu responsabilidad. ¿Te olvidaste de mí? ¿Te olvidaste de dónde te saqué? ¿Te olvidaste de escuchar mi voz? ¿Te olvidaste de mi instrucción? Primero, hazte responsable. Y tengo una frase que ocupo muy seguido, ¿verdad? Algunos ya la conocen. Y esta frase es: todos tenemos excusas que caducan. Todos tenemos excusas que caducan. Mira, si tu mamá o tu papá no estuvieron o X cuento, ¿verdad? Yo creo que es una excusa que te puede durar unos años. Pero esa excusa un día te va a caducar. Hay excusas que tienen fecha de caducidad. Imagínate, ya 50 años, no, es que mi papá, no, me dijo, ya 50 años ya, son ya bien caducadas. Y yo te quiero animar el día de hoy, ¿verdad? Checa la fecha de caducidad de la excusa que has estado usando para justificar tu pecado. Dale la vuelta a tu excusa y vas a ver: no, esta ya venció desde como 10 años, está pero bien echado a perder. Es momento de hacerme responsable, es mi responsabilidad. Yo hice esto, Señor, yo me hago responsable de esto. Y dice el Señor: ok, vamos a ponernos a cuentas, volvernos responsables. Lo que te quiero dejar esta tarde en tu corazón, básicamente es un resumen de lo que te he estado diciendo.
Cuando tú pecas como hijo de Dios, no hay castigo, pero hay proceso de restauración. Dios no se va a quedar de brazos cruzados y te va a dejar que vuelvas a buscar un faraón que te oprima. Dios va a meter su mano y te va a pasar en un proceso de restauración del pecado, un proceso perfecto. En el medio del proceso de restauración vas a tener que perder algo. Toda persona que quiere ser restaurada del pecado tiene que perder algo. Muchas veces eso significa que vas a tener que perder cierta apariencia delante de otros. A veces no queremos confesar un pecado, a veces no queremos confesar una falta porque tenemos miedo de perder una posición delante de otras personas. Tenemos miedo a perder cierta postura delante de otras personas. Pero en el proceso de restauración de un pecador, la persona va a tener que perder algo de posición delante de otros. Y es mejor que tú pierdas, se me fue la palabra, es mejor que tú pierdas reputación delante de otros y que ganes reputación en el reino de los cielos. Es mejor que tú pierdas reputación delante de los hombres, pero no pierdas reputación delante de Dios. Pero el pecado te hace creer que es mejor mantener la reputación delante de los hombres y perder tu reputación delante de Dios. En medio del proceso del pecado vas a tener que perder algo. Vas a tener que perder algo. Porque así como el oro es introducido al horno, antes de ser oro, primero es una piedra en bruto, que tú la ves y no parece que haya oro ahí. El oro, para volverse oro, tuvo que perder muchos otros minerales antes de convertirse en oro. Tú vas a tener que perder algunas cosas en el proceso. Vas a tener que perder algunas cosas. Pero siempre ten en mente, Jesús pagó un precio por ti. Dios no se va a quedar con brazos cruzados. El proceso de restauración para el pecador que Dios usa para nosotros es un proceso perfecto. Vuélvete responsable de tus decisiones, vuélvete responsable de tu pecado. Clama al Señor por ayuda y recuerda el Evangelio. Jesús pagó el castigo por ti, no hay castigo para ti. Hay proceso de restauración para que vuelvas a los pies de Jesús. Amén. Parece si oramos. Señor, te damos gracias esta tarde por tu palabra, porque hoy somos animados al reconocer el proceso que tú tienes para nosotros cuando nos alejamos de ti, Señor. Hoy te queremos pedir, Espíritu Santo, que nos des la sabiduría para saber si algo que nos está pasando y estamos culpando al enemigo por ello. Quizá no es el enemigo, Señor, quizá es que tú nos estás hablando a ser introducidos en un tiempo de restauración por algo en nuestro corazón. Señor, todos los que estamos aquí, empezando por mí, hemos hecho algo malo delante de tus ojos, Señor. No hay justo, ni siquiera uno, dice la Escritura. Este es un mensaje predicado por un pecador hacia pecadores, Señor, que necesitamos de tu gracia y de tu amor. Todos hemos hecho algo malo delante de tus ojos. Pero si Jesús es el Señor de nuestras vidas, no hay castigo para nosotros. Pero Dios no nos quiere dejar igual, Él quiere transformar nuestro corazón. Un proceso perfecto de restauración para sacar el pecado de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a hacernos responsables de los hábitos, actitudes o pensamientos que hemos tenido que te ofenden a ti, Señor. No permitas que tengamos una moral así como el mundo en general la tiene. Permítenos entender cómo es la vida de un hijo de Dios en base a un estándar de vida como es digno delante de tus ojos, Señor. Pero el pecado no te va a vencer a ti, Jesús. El pecado que podemos tener nosotros no va a vencer a Jesús. Jesús venció al pecado. Tus errores y tus fallas no le asustan a Dios. Él pagó un alto precio por ti y no te va a dejar igual, no te va a perder. El Señor no está dispuesto a perderte al primer error, al primer pecado que cometas. El Señor va a hacer todo lo posible para que tú venzas ese pecado, para que tú seas procesado y te vuelvas al Señor. Ayúdanos a recordar el Evangelio, Señor, cada vez que haya falla en nuestra vida, que recordemos el Evangelio, Señor, que es perdón, que es gracia, que es misericordia, que aquel que se acerca confiadamente al trono de la gracia obtendrá perdón.
Ayúdanos a entender que en el proceso vamos a tener que perder algo, reputación delante de otros, vamos a tener que perder algo en nuestro corazón. Algo tiene que ser transformado aquí adentro, Señor. Una raíz tiene que ser quitada de algo, Señor, para que podamos experimentar libertad de eso. Hoy quiero hablarte así como el profeta, hoy quiero hablarte de forma profética y decirte, amado, tú no fuiste creado para vivir dentro de un hoyo. Tú no fuiste creado para vivir escondiéndote dentro de un hoyo debajo de la tierra. Tú fuiste creado para vivir en victoria, para vivir una vida plena, libre del pecado, en la libertad que Cristo te ofrece, con una limpia conciencia. Tú no fuiste creado para vivir dentro de una cueva. Tú fuiste creado para estar sentado en la mesa de un rey. Tú fuiste sacado de Egipto y traído a una tierra de libertad. No busques otro faraón al cual someterte. No busques otro faraón al cual someterte. No fuiste creado para estar en ese hoyo, fuiste para estar en la mesa del rey, viviendo en libertad, en plenitud. No te esclavices a nada. Amado, no te esclavices a ningún hábito, no te esclavices a ningún pecado. Señor, quita de nuestra mente la torpeza, Señor, y perdónanos cuando hemos creído que te podemos engañar, Señor, porque nadie te puede engañar, Señor. Nadie puede engañarte, Señor. Tus ojos están puestos sobre toda la tierra, Señor. Nadie te puede engañar, Señor. Pero tú nos amaste tanto que diste a tu Hijo por nosotros. Aún siendo pecadores, tú lo entregaste, Señor. Nos amas de tal manera que lo entregaste, Señor. Y en esa misma confianza de amor, hoy te pedimos que nos restaures para sacar el pecado de nuestras vidas, para que nuestra familia prospere, para que nuestra economía prospere, para que nuestro matrimonio prospere, para que nuestros hijos prosperen, para que nuestra iglesia prospere, para que nuestro ministerio prospere. No tiene que haber pecado, porque todo fruto que surja de la tierra en la cual hay pecado, el enemigo va a venir y se lo va a robar. ¿Quieres prosperidad para tu matrimonio, para tus hijos, para tu hogar, para tu economía? ¿Quieres que tu vida prospere en todos los sentidos? Tienes que sacar el pecado de tu casa, de tu corazón. El Señor tiene procesos perfectos para sacarlos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Nos ponemos de pie, iglesia.